Bien, estamos con este problema donde vamos a leerlo. Nos dicen que tenemos un transformador monofásico, nos dan la potencia aparente nominal, la relación de transformación y nos dicen que R1 vale 3,45 ohmios, R2 0,009 ohmios y los valores de la reactancia son X1 5,2 ohmios y X2 0,015 ohmios. Y nos piden una serie de cuestiones que ahora vamos a ir viendo poco a poco. Bien, he traído aquí a este problema algunas figuras del vídeo de demostración del circuito equivalente del transformador monofásico, ¿vale? Aquí en la primera figura lo que tenemos es la situación intermedia en la demostración donde habíamos ya modelado la resistencia propia de cada uno de los dos bobinados, que es R1 y R2, y la reactancia que representaba el flujo de dispersión de tanto el primer bobinado como el segundo bobinado. Aquí vemos ya que pues el único flujo que existe en el núcleo del transformador es el flujo común. El flujo de dispersión está representado por el flujo que produce esta reactancia en el primario y esta reactancia en el secundario. Bien, entonces, estos parámetros que nos dan aquí, cuando nos dan estos parámetros R1, R2, X1, X2, se refieren a estos de acá, ¿vale? En la demostración, nosotros lo que hacíamos era obtener un modelo equivalente donde SU2 forzábamos que fuese igual a SU1 y entonces salían unos parámetros prima en el secundario, ¿de acuerdo? Y luego posteriormente sustituíamos el circuito del núcleo veíamos que se podía sustituir por un circuito paralelo. Si alguien no tiene dudas sobre todo este tema, que consulte el vídeo de la demostración del circuito equivalente, donde se desarrolla completamente este apartado, antes de cometer este problema, ¿vale? Entonces, lo que quiero deciros es que normalmente, en la mayoría de las ocasiones, utilizamos el circuito equivalente exacto del transformador, que es este, pero referido al primario, donde tanto los parámetros de resistencia del bobinado, reactancia de dispersión y parámetros del núcleo, resistencia cuya potencia representa las pérdidas en el hierro y bobina que produce el flujo común, todos estos parámetros están referidos al primario, ¿vale? Y luego los parámetros R2, resistencia, perdón, del bobinado secundario y reactancia que representa el flujo de dispersión del bobinado secundario son valores ficticios porque están referidos a través de la relación de transformación n, están referidos al primario. Este es el circuito equivalente aproximado referido al primario, ¿vale? Perdón, el circuito equivalente exacto. Y luego este circuito se puede reducir, no lo había traído aquí, no lo había preparado, pero lo pongo inmediatamente. Este último circuito se puede reducir a este otro, donde nosotros cogemos el circuito paralelo y lo llevamos al principio del circuito equivalente y entonces nos quedan en serie R1, R'2, X1, X'2 y R1 y R'2 forman RCC. Si vamos a escribirlo aquí, vamos a coger el color negro, RCC es R1 más R'2 y XCC es X1 más X'. En toda esta demostración también nosotros sabemos que los valores prima de un valor secundario prima, que es un valor secundario expresado o referido en el primario, se obtiene multiplicando el valor real del secundario por la relación de transformación m. Lo mismo ocurre con el x'2. ¿De acuerdo? Siendo, por supuesto, m definida como el número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario. Eso es muy importante. Bien, bueno, pues con todo esto, recordando todo esto, vamos a intentar ir haciendo todos y cada uno de los apartados que nos preguntan aquí, ¿vale? Vamos a ir abriendo un poco de hueco en las figuras. Vamos a seleccionar esto para poder mover algunas figuras y que estorben lo menos posible, ¿vale? Esta la ponemos aquí y esta la ponemos aquí abajo y ya tenemos un poco de más hueco. Y entonces ahora vamos a
pues, perdón, le he dado a lo que no era la elegir color. Vamos a resolver el problema, ¿vale? Más de una línea, vale, perfecto. Entonces, en el apartado A, ¿qué nos piden? En el apartado A nos piden la resistencia total equivalente, es decir, nos están pidiendo esta, RCC, referida al primario, es decir, nos están pidiendo precisamente esta. Nosotros sabemos la relación de transformación M, tener en cuenta que también se puede definir de esta otra forma, que es como nos la dan, donde esta es la tensión de vacío. M, que es 4400 partido de 220, ¿vale? Esa M vale, pues si operamos, vemos que vale 20. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos dan R1 y nos dan R2. Pues tenemos que obtener R'2, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo aquí. R'2 sería M cuadrado por R2, es decir, sería 20 al cuadrado por 0,009. Y esto sale, vamos a ver, lo tengo por aquí anotado, 3,6 ohmios. R'2 vale 3,6 ohmios. ¿Vale? Una pequeña regla para saber si estamos haciendo las cosas más o menos bien. Esta regla es aproximada, no es una regla exacta. Observar que R'2 y R1 salen del mismo orden, es decir, no tienen por qué salir iguales, ni mucho menos, pero salen 3,45 y 3,6, ¿de acuerdo? Cuando en un problema nos den resistencia R1 y R2 que veamos que tienen un valor relativamente parecido, por ejemplo, 1 ohmio y 2 ohmios, 5 ohmios y 7 ohmios, no sé. Esa R'2, esa R2 se está dando, o sea, las dos resistencias se están dando en el mismo lado del transformador. En cambio, como podemos ver aquí, cuando los valores óhmicos se dan a cada lado del transformador, hay una diferencia. La diferencia está en el orden del M cuadrado, ¿vale? Por lo tanto, lo que nos piden es RCC. Como nos están pidiendo, nosotros normalmente vamos a estar trabajando casi siempre, yo recomiendo para no liarlo mucho las cosas, pues casi siempre, salvo que sea necesario hacer lo contrario, casi siempre vamos a estar trabajando con el circuito equivalente tal y como lo explicamos en el vídeo, es decir, referido al primario, ¿vale? Tanto el exacto como el aproximado. Entonces nosotros le llamamos RCC, cuando estamos con el aproximado le llamamos RCC y punto. Pero como ahora vamos a trabajar con el circuito equivalente aproximado, tanto referido al primario como referido al secundario, vamos a explicitar que esta RCC es referida al primario. Esto no hace falta colocarlo normalmente, pero si estamos hablando, como vamos a ver en el apartado B, que nos piden la misma resistencia equivalente pero referida al secundario, pues tendremos que indicarlo. Entonces la resistencia total equivalente referida al primario, como hemos puesto aquí, sería R1 que vale 3,45 más R2 que vale 3,6. Bien, eso quiere decir que RC1 vale, bueno, pues aquí tengo la suma, 7,05. ¿Vale? Bien, vamos a intentar mover esto un poco para que no estorbe mucho en el vídeo, ¿vale? Y no nos confundamos. Bien, volvemos al... Y esto sería, pues, el resultado pedido del apartado A, ¿vale? Este de aquí. Muy bien, perfecto. Vamos con el apartado B. Esto de aquí, esto va un poco y vamos con el apartado B. Bueno, está. Ahora, cambiamos al lápiz negro. Bien, apartado B. Nos están pidiendo esta resistencia total, pero referida al secundario. Podemos hacerlo de dos formas, ¿vale? Si RCC1, vamos a especificarlo aquí, como hemos dicho, ¿no? Es decir, la resistencia total referida al lado primario es la resistencia del primario más la del secundario llevada al primario, ¿vale? Se puede demostrar fácilmente, no lo voy a demostrar, pero si queréis podéis intentarlo. Si habéis comprendido el vídeo de la teoría podéis entenderlo. Podemos decir que la resistencia total referida al secundario será la resistencia real de ese lado, igual que ocurría aquí,
más la resistencia del otro lado transformada con la relación de transformación, ¿vale? Bien, esta es una forma de hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que, fijaros, esto se va a cumplir en la demostración, se dedujo. Esto se va a cumplir siempre con los parámetros del circuito equivalente que se mida en ohmios. Da igual que sean reactancias, que sean resistencias. Por lo tanto, esta resistencia es una resistencia medida en el secundario. Y esta resistencia es una resistencia en el primario, ¿vale? Entonces, podemos decir lo siguiente. Una resistencia en el primario será siempre la relación de transformación al cuadrado por la resistencia medida en el secundario, ¿vale? Donde esta relación de transformación al cuadrado siempre será bien el número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario o bien la tensión primaria entre la tensión secundaria. He evitado poner 1 y 2 para no liarnos. Yo creo que así se ve más claro. Entonces, ¿cómo calcularíamos R'1? R'1 es una resistencia del primario, pero como es prima, está expresada en el otro lado, en el secundario. Es decir, es una resistencia en el secundario. ¿Cómo se relacionaría esa resistencia del secundario con el valor de esa misma resistencia expresada en el primario? Bueno, pues sería usando esta expresión de aquí. Es decir, la resistencia R1 expresada en el primario será igual a la relación de transformación al cuadrado por la resistencia R1 expresada en el secundario, ¿vale? Si es esta la que tenemos que calcular, pues esta será, vamos a ver, sería pues R1, ¿en cuánto eres, niño? 3,45 dividido de m al cuadrado. Bien, esto sale 8,625 por 10 elevado a menos 3 ohmios. Como podéis ver, esto es 0,0086, un valor muy cercano a 0,009. Es decir, la R', igual que cuando yo me llevo la R2, me la llevo al primario, me sale un valor cercano a la R1. Cuando cojo la R1 y me la llevo al secundario, me sale un valor cercano a la R2, ¿vale? Del mismo orden de magnitud. Bien, entonces, ya tenemos esta, sabemos esta, pues tenemos que calcular. Lo que pasa es que tengo que pasar de página. Vamos a pasar de página. Entonces tenemos que la resistencia RCC expresada en el secundario sería igual, como dijimos antes, voy a volverlo a escribirlo aquí porque hemos cambiado de página. Sería esto es una prima. Entonces R2 es 0,009 y R'1 es 0,00865. Bueno, yo lo había puesto, perdón, 2,5 por 10 elevado a menos 3. Bien, pues sale 17,625 por 10 elevado a menos 3 ohmios es RCC2, ¿vale? Esta sería, por tanto, el valor buscado del apartado B. Pero es que este apartado B lo podemos resolver también de otra forma. Lo podemos resolver de otra forma. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a trazar aquí una línea y pues vamos a verlo ahora mismo. Esto mismo que, a ver, en la página anterior, que es esta. Esto mismo que hemos indicado aquí, una resistencia expresada en el primario es m cuadrado por el valor de esa resistencia expresada en el secundario, pues podemos aplicarlo en vez de a la resistencia particular R1, lo podemos aplicar a toda la resistencia. Nosotros sabemos cuánto vale toda la resistencia RCC1 expresada en el primario y nos están pidiendo el valor de esa resistencia expresada en el secundario. Bueno, pues vamos a aplicar esto. Vamos a aplicar esto. Sabremos que se cumplirá que la resistencia de RCC1 expresada en el primario es m cuadrado por RCC1 expresada en el secundario, pero RCC1 expresada en el secundario es lo que estamos llamando RCC2. ¿Vale? Bien, como esto es lo que nos están pidiendo, pues RCC2 lo podemos calcular. Si sabemos ya directamente RCC1, pues como
precisamente el valor de RCC1 dividido de m al cuadrado. Es decir, RCC1 valía 7,05, m cuadrado vale 20 al cuadrado, pues sale 17,625 por 10 elevado a menos 3 ohmios. Como podéis ver, salvo algún error que pueda surgir, depende de los números decimales que cojamos, nos va a salir el mismo resultado si lo hacemos de una forma o de otra. No hay que hacerlo de las dos formas, ¿vale? No hay que hacerlo de las dos formas, sino simplemente se hace de una o de otra, dependiendo de la situación que tengamos concreta, ¿vale? ¿Qué más cosas nos pedía el problema? Ya hemos hecho el apartado A, nos pide lo mismo con la reactancia. Lo vamos a hacer directamente y de manera rápida, ¿vale? Tenemos el lápiz, sí. Bien, la reactancia. Para calcular XCC en el primario, pues tendremos que, por ejemplo, vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces vamos a calcular x'2 como m cuadrado por x2. Voy un poco más rápido porque es aplicar lo mismo que acabamos de aplicar en los apartados anteriores. Sería, vamos a ver, sería, perdón, 20 al cuadrado por 0,015, sale 6 ohmios. Esto es x'2, por lo tanto x1 más x'2 saldría 5,2, que vale x1, más 6, pues sería 11,2 ohmios lo que sale XCC1, ¿vale? Bien, esto por un lado. Y ahora tendremos que calcular XCC2, que es lo que vamos a hacer, como ya conocemos XCC1, aplicar esto mismo, ¿vale? Sería XCC2, lo aplicamos ya directamente despejado, sería el valor CC1 partido de m al cuadrado. Es decir, 11,2 dividido de 20 al cuadrado. Y esto, voy a buscar el resultado, está aquí. 28,0, bueno, 28, voy a quitar la coma, por 10 elevado a menos 3 ohmios igual a XCC2, ¿vale? Se podría haber hecho también llevando x1 al secundario y sumándolo con el valor real de x2. Bueno, ya he dicho que se puede hacer de esas dos formas. Volvemos al problema. ¿Y qué tenemos aquí? Ese era el apartado C. El apartado D pide la impedancia total. La impedancia total, que es la suma de estos dos parámetros, pues sería D. Ay, siempre me equivoco. En fin. Sería D ZCC1. Sería, como estamos trabajando con valores modulares del valor complejo, pues sería RCC al cuadrado más XCC al cuadrado. Como tenemos ya los dos resultados, tendremos que usar los valores calculados en el lado primario, pues sería la raíz cuadrada de 7,05 al cuadrado más 11,2 al cuadrado, ¿vale? 13,23 ohmios es ZCC1, el módulo de ese valor complejo. Y ahora lo que vamos a calcular es ZCC2. Yo aquí lo tengo calculado pues con la misma expresión de acá, ¿vale? Lo que estoy haciendo es sustituir los valores. Y sale eso. Les dejo que comprueben que este valor, aplicando este concepto que estaba aquí, este concepto de aquí, pero en vez de a la resistencia, a las impedancias, podemos calcular ZCC2. No lo voy a calcular, ¿vale? Pero podremos calcular ZCC2 como ZCC
CC1 partido de m al cuadrado, al igual que hacemos con la resistencia, igual que hemos hecho con la reactancia. Pues podemos hacerlo con la impedancia, ¿vale? Lo dejo que si quieren lo comprueben que así sale. Bien, y por último nos queda pues hemos hecho la D, nos quedan las pérdidas en el cobre totales, ¿vale? Las pérdidas en el cobre totales, lo que voy a hacer es llevarme pues este esquema aquí. Las pérdidas en el cobre totales son la pérdida en esta resistencia, en esta de aquí, en RCC, ¿vale? Entonces sería, por ejemplo, el valor de RCC, si estamos con este circuito, RCC por la I1, por la I2, perdón, prima al cuadrado, ¿vale? Podríamos tener el circuito equivalente referido al secundario. Circuito equivalente referido al secundario, pues sería, lo voy a dibujar a mano porque no lo tengo dibujado así de una forma más, digamos, de ordenador. Bien, aquí tendríamos la resistencia, la bobina. Y bueno, tendríamos, si seguimos el mismo esquema, pues vale. Donde esto sería, este sería el 1 y el 1. Este esquema no aparece el 1 porque ya estábamos presuponiendo que estábamos trabajando en el primario. Y esto sería RCC2 y esto sería XCC2, ¿vale? Bien, entonces en este circuito, esta intensidad sería ya la I2, ¿vale? Porque esto sería la tensión aquí, sería la V2 y esta sería la V'1, ¿vale? Tenemos que llevar todo al secundario. Los valores que son del secundario aparecen con sus valores propios y los valores que son del primario aparecen primados. Bien, y por supuesto que esta intensidad sería la I'1. Bien, dicho esto, yo puedo calcular la PCU usando la resistencia 1 por I'2, o también debe salir lo mismo usando la RCC2 si estoy trabajando con el circuito equivalente referido al secundario, multiplicada por la I2 al cuadrado. Vamos a calcularlo como sería la primera vez, ¿vale? Entonces, en este problema no estamos considerando el circuito paralelo, ¿vale? Del circuito equivalente. No hay datos de él y no hay datos directos de sus valores ni para calcularlos. Por lo tanto, podemos decir que la I1 y la I'2 son iguales, ¿vale? La I1 yo la puedo calcular, que es igual a la I'2, yo la puedo calcular dividiendo la potencia aparente nominal entre la tensión V1. Sería pues 50.000, recordemos que son 50 kVA la S, dividido de V1 4400. Sale 11,36 amperios. Es la intensidad que pasa por aquí. Y como el circuito no lo estamos considerando, es la misma que pasa por aquí. Por lo tanto, la PCU calculada con valores del primario sería la RCC1, que ya lo que hemos calculado antes, 7,05, lo traemos aquí, por esa intensidad al cuadrado. Y esto sale 909,8 vatios. Es decir, eso sería PCU1 calculado con los valores del circuito equivalente referido al primario. Vamos a calcular la PCU otra vez, pero con los valores del circuito equivalente referido al secundario, ¿vale? Esto es 1 y la PCU con los valores referidos al secundario serían RCC2 por la intensidad 2 al cuadrado, ¿vale? Aquí usamos la resistencia expresada en el secundario y la intensidad del secundario.
¿Cómo calculamos la I2? Bueno, pues la I2 la podemos calcular con la S y con la V2, igual que hicimos aquí con la I1. ¿Vale? Entonces sería 50.000 dividido de 220, que es la tensión secundaria, sale 227,3 amperios en la intensidad secundaria del transformador. Y la PCU2, la PCU calculado con los parámetros expresados en el secundario, sería pues 17,625 por 10 elevado a menos 3, que es el valor de RCC que calculamos antes, expresado en el secundario, por 227,3 al cuadrado, ¿vale? Y vemos que sale 910,6 en la calculadora. Como podéis ver, salvo unos pequeños valores, esto es casi 910, un poquito, 0,2 vatios menos que 910, y estos son 0,6 vatios por encima de 910. Eso es debido pues posiblemente a errores, redondeo de los números que hemos usado en las cuentas, pero podemos ver que evidentemente sale la potencia igual. Por lo tanto, como moraleja o como conclusión, podemos decir que cuando nos pidan la potencia en el cobre, la podemos calcular tanto si tenemos los parámetros expresados en el primario como los parámetros expresados en el secundario. Esto ocurre con todas las potencias, es decir, no solamente la potencia en la resistencia, sino la de RCC, sino también la potencia en el hierro, la potencia de entrada o la potencia de salida, ¿vale? Es exactamente igual, es decir, yo puedo calcular la potencia de salida, por ejemplo, usando los valores primas de V2 e I'2, y me tiene que salir igual que la potencia si la calculase usando los valores reales V2 y I2, y así, etcétera, etcétera. Bueno, y con esto terminamos este interesante problema.